Una tarde en Madrid. Principios de otoño. Viento con un ligero frescor. Las hojas en los bordes de las aceras comenzaban a marchitarse. Olor a churros, recién hechos que parecía recordar que hay cosas tan tiernas como la masa, pero que con el calor adecuado del día se deshacen pronto. Mi nombre es Ana García. Tengo 28 años. Soy gerente de proyectos en una empresa extranjera aquí en Madrid. Mi trabajo está lleno de presión. Todo debe estar siempre claro. Plazos claros, responsabilidades claras, límites claros. Hay quien dice que tengo un temperamento muy firme, que una mujer debería ser más suave para mantener la paz en el hogar. Pero siempre he creído que el respeto a los mayores existe para el bienestar ordenado de todos, no para que otros lo usen como excusa para doblegarte. Vivimos en un piso antiguo en el barrio de Malasaña, cerca del colegio donde estudié. Mi padre, Andrés, es profesor jubilado. Mi madre, Clara, también. Los dos vivieron con modestia. No eran ricos, pero la casa siempre estuvo limpia y en orden. Mi padre siempre decía que, aunque la vida sea difícil, no se debe rebajar la dignidad. Mi madre, por otro lado, era más dulce. Siempre me recordaba que las palabras amables no cuestan nada. Por eso, hay que cuidar lo que se dice. Gracias a su enseñanza, crecí con disciplina, pero sin ser insensible a los sentimientos. Sé respetar, pero también sé protegerme, porque quien nunca se deja llevar nunca tropieza. Llevaba 2 años con Santiago, un programador tranquilo y apacible. El tipo de hombre que, cuando te quiere de verdad, lo demuestra con hechos antes que con palabras. Recuerdo la primera vez que nos vimos en una cena con amigos. Llovía, se me había olvidado llevar paraguas. Él no dijo mucho. Simplemente se puso a mi lado y me cubrió con su paraguas mientras cruzábamos un charco. Pensé entonces, esta persona es buena. A veces, la bondad no está en las palabras, sino en los pequeños gestos de cada día. El amor entre Santiago y yo no era como en las películas, todo corazones y selfies. Éramos 2 personas ocupadas que se veían sobre todo por la noche o los sábados y domingos. A mí me encantaba el cocido madrileño. A él le gustaba más la paella. A veces, cuando teníamos pereza, comprábamos bocadillos de calamares. En el bar de la esquina nos sentábamos y charlábamos mientras subía el vaho de la comida caliente. Seguía creyendo que, mientras 2 personas se entendieran, todo iría bien. Hasta que una noche, una semana antes de nuestro acuerdo, mientras yo aún estaba escribiendo el plan para un nuevo proyecto, Santiago me envió un mensaje. Amor, ya es viernes. La familia puede visitar a la tuya el domingo en un restaurante para la pequeña ceremonia de compromiso. Ah, cariño, lo leí y me puse contenta. Llevábamos mucho tiempo hablando de ello. Solo esperábamos que las 2 familias estuvieran de acuerdo. Le llamé de inmediato. Su voz sonaba un tanto nerviosa. ¿Estás lista? Mañana mismo voy a tu casa para comprarles un regalo. Me reí. Cualquier detalle está bien. Somos una familia sencilla. Lo importante es que los 2 lados estén contentos. Santiago asintió por un momento. Después susurró como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. Pórtate amable al hablar con mi madre. Amor, es un poco difícil de tratar. Me detuve. Difícil. Una palabra que usaba siempre que mencionaba a su madre. Cada vez que le preguntaba a qué se refería, desviaba la conversación. ¿Difícil en qué sentido, Santiago? ¿Hay algo que deba saber antes de que nos encontremos? Silencio al otro lado de la línea, después una risa suave. No es para tanto. A mi madre simplemente le gusta preocuparse antes de tiempo. Déjamelo a mí. Colgué el teléfono y no pude evitar ponerme en alerta. El hombre que siempre dice déjamelo a mí, a veces te hace sentir protegida, pero a veces ese déjamelo a mí es como una cortina que esconde cosas que deberían haberse dicho desde el principio. Mi madre me vio sentada, pensativa. ¿Qué pasa, hija? Se lo conté brevemente. Mi madre dejó su taza de manzanilla.
Habló en voz baja. Observa bien a la familia del chico, hija. El matrimonio es para toda la vida. No te dejes cegar por el amor. Mi padre salió de la habitación. Había oído algo y dijo solo una frase. Mi hija no está para que nadie la trate mal. Sé que se preocupaban, pero yo tampoco quería convertir en fantasma algo que aún no había sucedido. Me aferraba a una sola cosa. Si a alguien le faltaba el respeto, a mi dignidad, a mi derecho a ser respetada, no seguiría adelante. Una vez que aguantas, 9 veces te fortaleces, eso es verdad. Pero aguantar es para lo correcto, no para soportar lo incorrecto. Al día siguiente, Santiago y yo fuimos a comprar los regalos. Elegí una caja de turrones artesanos y una botella de vino de Rioja, algo con significado, pero sin ostentación, muy al estilo español, lo suficiente, sin pasarse. Santiago compró una cesta de frutas de temporada. Me reí. Lo importante es que no sea una competición de qué familia es más rica. Él se rió también, pero había algo en sus ojos que miraba hacia otra dirección. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Es Ana? Voz de una mujer que hablaba con claridad. Doña Elena, soy la madre de Santiago. De inmediato, sentí un escalofrío en la nuca. Sí, señora. ¿Cómo? ¿Está? Un sonido. Después, sin rodeos, dijo. El día del compromiso. Vístete, con sencillez. Una mujer que va a ser nuera debe ser discreta. Respondí con educación. Sí, señora, a mí tampoco me gustan los excesos. Doña Elena continuó, por un momento, y después preguntó con naturalidad, como quien simplemente indaga, pero en realidad está tomando medidas. Eres gerente de proyectos, ¿no? Supongo que el sueldo será alto. Me quedé perpleja por un momento. En nuestra cultura, preguntar por el sueldo en la primera llamada no es lo más habitual, por muy disimulado que sea. Pero me contuve y respondí con calma. El trabajo va bien, lo suficiente para mí. Doña Elena soltó una leve risa. Eso es bueno. Una mujer debe saber ahorrar, no solo ganar. Si no sabe ahorrar, la vida se complica. No respondí de inmediato. La escuché. Cada palabra era como el tic-tac de un reloj en mi cabeza. La llamada terminó rápido. Antes de despedirse, insinuó que me vería el domingo. Al apagar la pantalla, sentí que algo dentro de mí se hundía. Una llamada breve, pero suficiente para saber que el día del compromiso no sería un simple encuentro de dos familias. Era una prueba, y quien había puesto el examen no era Santiago, sino su madre. Santiago estaba en la cocina de su piso fregando los platos. Cuando se lo conté, solo dijo, «Mi madre es así. No te lo tomes a mal». Le miré. «¿Sabes lo que tu madre ha querido decir?» Se detuvo, el agua seguía corriendo. La espuma del jabón flotaba y dijo en voz baja, «No sé muy bien, pero yo estoy aquí». De repente, me reí. Pero no fue una risa alegre. «Estás aquí, a mi lado o detrás de tu madre». Esa noche llegué a casa y me acosté escuchando el viento que pasaba por la ventana, la apacible Madrid, a comienzos del otoño. Pero para mí era como un mar en calma que escondía una fuerte corriente por debajo. De repente, recordé lo que dijo mi padre. Mi hija no está para que nadie la trate mal. Y me prometí a mí misma. Entraré en el compromiso con todo el respeto, pero también con unos límites tan claros como un mapa. Quien los cruce, sea quien sea, no retrocederé. Quiérete, pero aprende a no dejarte pisotear. El restaurante estaba en una calle conocida del barrio de Salamanca, no lujoso, pero bien cuidado y de ambiente distinguido. Última semana del mes. El sol calentaba, pero había una brisa que traía alivio. Fuimos mi padre, mi madre, yo. Llevé la caja de turrones y la botella de vino cuidadosamente envuelta. Mi madre llevó también un bote de pimientos asados caseros. Hecho a mano tiene más corazón.
dijo ella. Me puse un vestido sencillo de color beige. No ajustado, no muy elaborado. Recordaba lo que me había dicho doña Elena. Elegí lo discreto según mis propios criterios, no para agradar a nadie. Siempre he creído que cómo te mira la gente no lo determina tu ropa, sino su corazón. Mi padre entró primero, erguido, zapatos relucientes. Mi madre iba a su lado, con el rostro un poco nervioso, pero con la sonrisa levantada. Al verlos, dije en silencio, hoy no solo voy a conocer a la familia del chico, también traigo conmigo la dignidad de nuestra familia. El salón privado estaba en el primer piso. Cuando el camarero abrió la puerta, vi que la familia de Santiago ya estaba sentada. Su Renato, padre de Santiago, estaba allí dentro, delgado, con las manos bien apoyadas sobre la mesa. Doña Elena estaba sentada de frente a la puerta, como si ella misma hubiera elegido en esa posición para vigilar a todos los que entraran. Santiago estaba al lado de su madre. La silla al lado de su Renato estaba vacía. Doña Elena se levantó. Su sonrisa no era muy fría, pero tampoco era cálida. Saludó a mis padres de manera formal. Ya están aquí. Siéntense. Mi madre sonrió. Sí, señora. Hemos llegado un poco antes para respetar la ocasión. Mi padre asintió y le dio la mano a su Renato. ¿Cómo está? Su Renato se levantó rápidamente y respondió con amabilidad, en voz baja. La bondad de su Renato era la de una persona que no quiere problemas. A primera vista, parecía una sombra al lado de su esposa. Santiago me retiró la silla. Me miró, con cierta confusión en los ojos. Asentí, levemente, como dándome ánimos. En ese momento, aún guardaba una pequeña esperanza. Aunque su madre tuviera ese temperamento, Santiago sabía cómo comportarse. El camarero trajo la carta. Doña Elena la cogió de inmediato. Sin preguntar a nadie, empezó a pedir como si ella misma dirigiera una reunión. Chuletón a la piedra, croquetas, bacalao al pil pil, callos a la madrileña. Después se volvió hacia mis padres, casi como si les avisara. ¿Comen de todo esto? Mi madre respondió suavemente. Claro, cualquier cosa está estupenda. Mi padre asintió. Me di cuenta de que, mientras pedía, doña Elena no me preguntó qué quería yo, ni qué quería Santiago. Habló según su propio criterio. Ese pequeño, derecho ignorado decía algo muy grande. Tenía la costumbre de controlarlo todo. Recordé el dicho, alegre en la mesa, alegre en la vida. Hay familias donde la mesa es un lugar para compartir. Hay familias donde la mesa es un lugar para mostrar poder. Doña Elena se volvió hacia mí y empezó a preguntar con aire de inocencia, pero, en realidad, tomando medidas. Supongo que estarás muy ocupada con tu trabajo de gerente de proyectos, ¿no? Respondí con educación. Sí, señora. Hay mucho trabajo, pero ya estoy acostumbrada. Bebió agua. Eso es bueno. Las mujeres de hoy quieren ganar dinero, pero también tienen deseos propios muy fuertes. Necesitan orientación. Sentí la palabra deseos propios como un pequeño alfiler que rozaba mi piel. Me limité a sonreír y no respondí de inmediato. Mi padre la miró directamente, pero siguió en silencio. Mi madre puso la mano en su vaso de agua. Los dedos se agarraron levemente al borde, pero los ojos permanecieron tranquilos. Continuó doña Elena. He trabajado para el Estado toda la vida y he visto que las mujeres que ganan dinero hoy en día a veces se olvidan de respetar a la familia de su futuro marido. Todo hogar necesita disciplina. ¿Entiendes, Ana? Respondí con calma. Sí, señora, lo entiendo. En mi opinión, disciplina es respeto mutuo. Doña Elena me miró, como si sopesara el peso de mi respuesta. Después sonrió levemente. Eso está bien. Eso está bien. Como si dijera que cualquier otra respuesta no estaría bien. Empezaba a ver las reglas del juego, pero me contuve. No quería complicarle la vida a mis padres en una ocasión como esta. Si me enfadaba,
nuestra familia sería culpable de falta de educación. No iba a darles esa excusa. La comida llegó. El chuletón olía de maravilla. Las croquetas, doradas. Los callos, calientes y aromáticos. En condiciones normales, habría comido con alegría, pero ahora parecía más un deber. Fui sirviendo a mi madre mientras observaba. Santiago casi no hablaba. De vez en cuando se reía con su madre o respondía una o dos palabras cuando mis padres le preguntaban por el trabajo. Le pregunté, ¿tienes algún proyecto nuevo? Santiago me miró, después a su madre, y respondió rápidamente. Sí, pero nada del otro mundo. Me di cuenta de que cada vez que Santiago quería hablar más, sus ojos se volvían hacia doña Elena, como si tuviera un timbre instalado en la cabeza que le recordaba hablar mucho, es pecado. Su Renato, por su parte, intentaba mantener el ambiente amigable. Le preguntó a mi padre por sus años de docencia, a mi madre sobre nuestro piso en Malasaña, pero cada vez que su Renato quería reír con ganas, doña Elena intercalaba una palabra que enfriaba el ambiente. Cuando trajeron el flan de postre, de repente se abrió la puerta. Entró un joven, alto y delgado. Llevaba un polo sencillo. Saludó con respeto. ¿Cómo están? ¿Todos? Buenos días. Mis padres se sorprendieron un poco, pero también sonrieron y respondieron. Doña Elena lo miró con una voz que no era pesada, pero tampoco era ligera. ¿Solo ahora llegas? El joven sonrió con calma. Perdón, he tenido un problema urgente en la oficina. De inmediato supe que era Bruno, el hermano menor de Santiago. Bruno eligió sentarse al lado de su Renato. Antes de sentarse, me miró y asintió levemente. Ana, encantado. Eso me reconfortó. No, era el tipo de reconocimiento que saluda a la futura cuñada para halagarla. Era un respeto natural. Bruno comió tranquilamente. De vez en cuando, ofrecía algún plato a su Renato, preguntaba a mis padres con preguntas sencillas y bien calibradas. He oído que su padre ha enseñado toda la vida. Tengo mucho respeto por eso. Los profesores son el pilar de la sociedad. Mi padre no era de los que se halagaban fácilmente. Pero, al oírle, asintió, también cansa ese trabajo. Pero, mientras la vida sea honrada, es suficiente. Bruno sonrió y dijo entre dientes, pues sí, una frase aparentemente sin sentido. Pero vi que mi madre se relajó levemente. Ella entendía a Bruno. Intentaba llevar la conversación a un lugar seguro. El respeto, los profesores, la vida ordenada. Cosas que, si alguien las criticara, quedaría en muy mal lugar. Doña Elena seguía sentada al frente, sin comentar. Solo bebió el café y lo posó. Hasta la forma de posar la taza tenía sus propias reglas. Suavemente, pero con firmeza, como si pusiera un punto y final. Noté que doña Elena miró a Bruno varias veces. Una mirada de quien habla sin haber pedido permiso primero. Bruno lo sabía, pero siguió hablando, cuidando las palabras, sin contradecir directamente. Cuando llegó el café caliente, Bruno se levantó rápidamente y pidió servirlo. Dejen que yo sirva. Sirvió. Primero a mis padres, después a su Renato y a doña Elena, y finalmente a Santiago. Ese orden era como un suave recordatorio. Hoy los invitados son la familia de la novia y hay que respetarlos. Santiago vio lo que hizo su hermano. Su rostro se alivió un poco. Sé lo que es esa sensación. En un hogar donde siempre estás mirando la cara de la misma persona, basta con que alguien se ponga a tu lado para respirar un poco, más libremente. Después de servir el café, Bruno volvió a sentarse. No, monopolizó la conversación. Me hizo una pregunta común para darme espacio para respirar en medio del ambiente que se volvía cargado. Ana, en tu trabajo de gestión de proyectos, habrá muchas situaciones difíciles, ¿no? Respondílo. Justo. Las hay, Bruno, pero ya estoy acostumbrada. Cuando es difícil, lo resuelvo. Bruno asintió.
El principio es lo que importa. Sin él fácilmente se degrada. Oí la palabra se degrada y fue como si dijera algo a mi favor sin ser directo. Pero no me miró mucho tiempo. Se volvió hacia doña Elena por un momento y bajó la mirada a la taza de café. Su manera de evitar la mirada directa me hizo entender que Bruno quería apoyar lo correcto, pero conocía lo oscura, a límites de su seguridad en casa. Si su apoyo a mí era muy evidente, podría ser causa de que su madre quedara en una situación embarazosa delante de la mesa. Cuando todos terminaron el café, doña Elena posó su taza con cuidado, pero el sonido de la taza al chocar con el platillo fue como un pequeño martillo. Miró, primero a mis padres, y después directamente a mí, despacio, voz clara, sin rodeos. Supe que aquí estaba la verdadera agenda. Enderecé la espalda, puse las manos en los muslos para esconder el ligero frío de las palmas. En mi mente apareció de repente lo que dijo mi madre. La persona inteligente aprende cada día. Me temo que lo que aprenderé hoy me costará caro. Santiago estaba sentado a mi lado, los hombros ligeramente caídos. Bruno estaba callado, pero no ausente. El humo del café caliente seguía flotando y comprendí que no era solo del agua caliente, sino de una tormenta a punto de estallar en medio de este compromiso. Cuando la puerta del salón privado se cerró, el ruido de fuera cesó. Antes de que pudiera pensar en lo que vendría a continuación, puse en mi mente lo que mi madre me enseñó. Agua serena puede apagar el fuego. Pero también sé que algunos fuegos no se apagan con agua serena. Doña Elena posó la taza y comenzó con una claridad que heló el ambiente. Ahora que todos nos hemos visto y hemos comido bien, diré lo que quiero decir, para que no haya conflictos después. Una sola frase, pero como si mi espalda se hubiera vuelto de hielo. La dirección de doña Elena no era un comentario, era el establecimiento de una ley. Mi padre seguía sentado erguido, sin señal de perturbación. Mi madre bajó la mirada levemente, las dos manos agarradas al borde de la servilleta, pero los ojos permanecieron tranquilos. Su Renato miró a su esposa, después a mi padre, como si buscara una manera de pedir disculpas en nombre de todos. Pero no habló. Santiago, a mi lado, tosió ligeramente como un reflejo para esquivarse. Continuó doña Elena. Ana está en una empresa extranjera. Por lo que sé, su sueldo es alto. Las mujeres que ganan dinero hoy en día son hábiles, pero muchas de ellas no saben ahorrar, gastan en lo que les apetece. Y cuando se casan y tienen hijos, llega el arrepentimiento. Respondí con educación. Sí, señora, tengo un plan de gastos. No derrocho. Doña Elena asintió como una regla de medir. No derrochar está bien, pero está bien solo cuando se dice, lo que está dentro del hogar necesita una manera de asegurarse. La miré, manteniéndome educada. ¿De qué manera le gustaría a usted asegurarse? No pregunté para desafiarla. No quiero cosas que creen confusión en el trabajo. Detesto la comunicación vaga. Lo impreciso genera malentendidos, y los malentendidos generan culpa. No quería llevar esa semilla a mi matrimonio. Doña Elena bebió café y dijo lo que había preparado. A partir del mes que viene, me darás el 70% de tu sueldo. Yo lo guardaré para vuestro futuro. Como si el aire se hubiera desplomado en la sala. Oí con claridad los latidos de mi propio corazón, pero mi rostro permaneció tranquilo. Mi madre exhaló suavemente, tan pequeño que nadie lo notó, excepto yo, y supe que se estaba conteniendo. Mi padre no cambió de expresión, pero la mano sobre el muslo se cerró en un puño. Continuó doña Elena como si nada anormal estuviera pasando. No gastaré un céntimo. Lo guardaré en el banco a mi nombre para comprar un piso, para tener hijos. Cuando lo necesitéis, os daré el dinero. Lo que está en manos de los jóvenes recién casados se va rápido. Hoy compran esto, mañana aquello, y ya no queda nada. De repente, sentí algo que dolió en la expresión a mi nombre, que cuida del futuro. Pero ese nombre no era mío ni de Santiago,
Era como una puerta cerrada por fuera, dije suavemente. Agradezco su preocupación por nuestro futuro. Pero el dinero de los cónyuges, creo que deben ser los dos quienes lo conversen. Doña Elena golpeó la taza contra el platillo. El sonido fue claro como el filo de una gran ley. Me miró agudamente, pero manteniendo la apariencia de respeto. Antes de entrar en la casa, ya hablas por ti misma muy bonito. Pero te digo que nuestro hogar tiene disciplina, y quien vaya a ser nuestra nuera seguirá esa disciplina. A mi lado, Santiago bajó la cabeza. Su rostro se afinó. Esperaba que dijera solo una frase. Mamá, deja que lo hablemos nosotros. Pero permaneció callado, como alguien que espera que la tormenta pase sin abrir la ventana. Doña Elena se volvió hacia mis padres con voz de autoridad, pero con compostura. Padres de Ana, ustedes son profesores. Entienden que una mujer necesita saber cómo cuidar del hogar. Y para cuidar bien, hace falta la persona adecuada que cuide del dinero. Mi madre intentó sonreír. Sí, el futuro nos preocupa a todos, pero los dos jóvenes deben hablarlo. De repente, doña Elena la interrumpió, suave, pero dura como el acero. Si no se enseña desde el principio, después ya no se puede enseñar. Oí esa frase, y por dentro algo ardió. Enseñar desde el principio significaba, ahora mismo, aquí, en esta mesa. Entendí que esto no era solo un consejo, era ponerme una pulsera de control delante de mis padres. Miré a Santiago. Seguía con la cabeza baja. No me miró. El hombre que ama a veces da calor, pero en el momento en que hay que levantarse para defender a la persona que ama, su bondad puede volverse un hilo ciego que le hiere. Bruno, al otro lado, tenía los cubiertos agarrados, pero sin coger comida. Vi cómo miró a su madre y después a mí, con los ojos llenos de reflexión. Volvió a hablar doña Elena con más detalles. Concretamente, tu sueldo ronda los 3.000 euros, ¿no? El 70% son más de 2.000 euros. Aún te queda lo suficiente para los gastos personales. Una mujer que trabaja y viste bien no necesita derrochar. El dinero grande. Deja que yo lo guarde, así está seguro. Casi me río al oír cómo dijo suficiente para los gastos personales, como si fuera a darme una paga como a una niña. Pero me contuve y respondí despacio. El cálculo está claro, pero quiero decirle sinceramente que no estoy acostumbrada a una forma de gestión en la que todo se entrega a otro. Doña Elena me interrumpió. ¿Estás diciendo que no confías en mí? La miré directamente. No es eso lo que quiero decir. El matrimonio necesita respeto. Respeto es dejar que los cónyuges sean responsables de su propio dinero. De nuevo, doña Elena golpeó la taza. Entonces mi padre habló, voz grave, sin enfado, pero con firmeza. Señora, mi hija trabaja y es responsable. Si dos jóvenes necesitan planificar su casa y su familia, tienen capacidad para hablarlo solos. Los mayores podemos dar consejos cuando nos lo piden, pero imponer no es adecuado. Doña Elena lo miró sin sonrisa. ¿Está diciendo que estoy imponiendo? Solo estoy dando principios. Nuestro hogar no está acostumbrado a que cada uno haga lo que le parezca. Cuando vengas a nuestra casa, seguirás las reglas. Mi padre se mantuvo erguido. El principio de toda la vida necesita justicia. Si quiere justicia, debe ser equitativo. Vi a doña Elena inclinarse ligeramente hacia adelante, voz fría como una promesa. Bueno, para no perder más tiempo. Sí, aceptas. Hablamos de la fecha de la boda. Si no aceptas, hasta aquí. Que quede claro. La palabra hasta aquí cayó sobre la mesa como un gran martillo. Mi madre palideció, sus ojos se enrojecieron de inmediato. La oí respirar profundamente, intentando tragar el llanto. Su renato se agitó, movía los labios, pero seguía callado. Santiago tembló, cerró el puño bajo la mesa, pero tampoco habló. De repente, comprendí que aquel ultimátum era para mí, pero también para Santiago. Doña Elena
Estaba mostrando su poder delante de todos. Ahora Bruno se movió ligeramente y habló muy bajo, pero audible. Mamá, sobre el cularía, o dinero. Sería mejor que lo hablaran primero Santiago y Ana. Doña Elena se volvió hacia él como el filo de un cuchillo. Una sola palabra. Bruno. Bruno. Se calló al instante. Bajó la mirada, pero vi que sus orejas ardían de rabia. Lo intentó, pero no se lo permitieron. Me senté en silencio unos segundos. En mi mente, esto ya no era el 70% del sueldo. Era la dignidad puesta en la balanza, de alguien que quería ponerme un collar en el cuello delante de mis padres. Sentía claramente que mi padre se contenía, que mi madre se contenía. Entendí que si hablaba sin cuidado, la mesa se convertiría en el lugar donde mis padres serían humillados. Respiré hondo. Miré a doña Elena, después a mis padres, después a Santiago. Seguía con la cabeza baja como alguien que espera que yo ceda para que él no tenga que elegir. Aquel silencio dolía más que el ultimátum. Dejé la taza de café. Mis manos no temblaron. Voz serena, pero clara. Señora, he oído lo que ha dicho. Hice una pausa para que todos entendieran que no me amedrentaba ni suplicaba. Por dentro, un dicho fue apareciendo como un recordatorio. Quien tiene razón no tiene miedo. No sé qué camino elegiría después, pero una cosa tenía clara. No iba a dejar que me trataran como una mercancía el día de mi propio compromiso. Cuando dije lo que diré a continuación, la sala cayó en un silencio que nadie se atrevía a romper, como si, al tocar un cubierto, todo se rompiera. Doña Elena estaba sentada erguida, sin apartar los ojos de mí, como si mirara algo esperando su precio. Los ojos de mi madre, enrojecidos por las lágrimas, pero aún serenos. Mi padre con la cabeza alta, pero con los tendones de las manos tensos. Doña Elena se inclinó de nuevo, ligeramente. Piénsalo bien. Solo lo diré una vez. Si aceptas, perfecto. Si no, hasta aquí. Su hasta aquí era suave, pero era un hilo listo para matar. La miré directamente, voz tranquila. Señora, quiero responderle. Miré primero a mis padres, como pidiendo permiso. Mi padre no habló. Solo me miró. Di lo que creas que es correcto. Mi madre asintió levemente. Le tembló el labio. Le toqué la mano brevemente bajo la mesa. Solo un segundo, después la solté, no para que mi madre dependiera de mí, sino para que supiera que no estaba sola. Volví a mirar a doña Elena. Sonreí con compostura. Señora, entiendo su preocupación por nuestro futuro. Respeto ese amor. Vi la comisura de la boca de doña Elena temblar ligeramente. Pensaba que iba a ceder. El tipo de persona, acostumbrada al control, suele saber lo que hará el otro cuando se le presiona. O se resiste o se asusta. No esperaba que alguien eligiera un tercer camino. Por un momento, Santiago levantó ligeramente la cabeza, como si su rostro se iluminara, creyendo que todo iría bien. Le miré. Mi corazón se entristeció. Quien aún no se ha casado, espera que su pareja ceda para que él no tenga que elegir. Cuando ya esté casado, ¿cuánto durará esa entrega? Continué, cada palabra clara. Estoy de acuerdo con su propuesta, pero me gustaría pedir algunas condiciones para que sea justo para los dos lados, porque el matrimonio es el acuerdo de dos personas. Los ojos de doña Elena parpadearon de repente. El ambiente en la sala se tensó, como si se apretara un centímetro más. No miré a doña Elena de inmediato. Miré a Santiago. Ese era el momento en el que quería que él entendiera. No hablaba para vencer a su madre. Hablaba para comprobar si su papel como alguien que sería mi marido era suficiente. Pero Santiago bajó la cabeza rápidamente, como alguien que huye de la luz. Miré a doña Elena. Primero, si le doy el 70% de mi sueldo para que lo guarde, Santiago también debe dar el 70% de su sueldo a mis padres para que lo guarden. Mis padres son profesores. Saben cuidar bien de las cuentas. Las dos familias guardan, ambas responsables.
Solo así es justo. Después de decir eso, mi padre frunció levemente el ceño, pero no protestó. Mi madre abrió los ojos de par en par de la sorpresa. Su Renato miró a la mesa como alguien que ha oído algo que no esperaba oír delante de su esposa. Santiago palideció, y el rostro de doña Elena cambió del triunfo al desconcierto de repente, como quien sujeta el peldaño de una escalera y de repente le quitan la punta. ¿Qué quieres decir? ¿Estás comparando a mis padres con los tuyos? Continué, con voz suave. En absoluto. Usted dijo que era para guardar, para cuidar. Si es para cuidar, cualquiera puede guardar, con tal de que todo esté claro. Si solo doy yo y Santiago no, tendré miedo de que la gente piense que me están controlando. La expresión tendré miedo de que la gente piense la dejé caer, con calma, pero con peso, para alguien que valora tanto el honor como doña Elena. Lo que la gente piensa a veces es el hilo más afilado. Doña Elena apretó los labios. Supe que se tragaba la rabia. Continué sin dejar que cambiara de tema. Segundo, las tareas de casa se repartirán entre los dos. Cocinar, lavar la ropa, limpiar. Una mujer que trabaja no puede cargarlo todo al volver a casa. Dos personas trabajan por igual para que el matrimonio dure. En este punto, Santiago se movió ligeramente, como si quisiera decir que podía hacer eso. Pero no necesito promesas en momentos de presión. Necesito la postura real después. Miré directamente a doña Elena y dije la tercera condición con claridad. Tercero, las grandes decisiones de nuestra propia familia, como comprar piso, coche, planes familiares, trabajo, las decidiremos y seremos responsables nosotros. Los mayores de ambos lados pueden dar consejos cuando se los pidamos. Pero si no se los pedimos, por favor, respeten nuestra decisión. Aunque la última frase era educada, todos entendieron que era un límite. Doña Elena rió levemente, pero no era una risa alegre. Hablas muy bien. Pero aún no tienes papel en nuestra casa, aún no has entrado y ya pones condiciones. Respondí de inmediato. Es verdad que aún no tengo papel, por eso, mismo, hay que tener todo claro desde el principio, para que cuando no haya conflictos. Lo que más me preocupa es lo que no está claro. Bruno se movió ligeramente. Vi que quería hablar, pero doña Elena lo miró desde un ángulo y fue como un alfiler que lo contuvo. Bruno se calló al instante, cerró el puño y lo abrió. No pudo ayudar con palabras, pero entendí el apoyo en el silencio forzado. Su Renato tosió suavemente. Vamos a mantener la conversación amigable. Doña Elena lo miró, no muy fuerte, pero dura como el hierro. Renato, cállate. Déjame hablar a mí. Su Renato volvió a bajar la cabeza. En ese momento entendí por qué Santiago se había vuelto así. Un chico que ha crecido bajo el techo de una mujer que siempre decidía, aprende que el silencio es la salvación. Volvió a mirarme doña Elena. La voz se fue enfriando poco a poco. ¿Sabes lo que significa ser nuera? Significa saber estar arriba y abajo. Saber obedecer a los mayores. Mi voz fue serena, pero clara. Sí, señora. Conozco el significado, pero me gustaría aclarar que nuera, a través del respeto. En ese momento, mi madre ya no pudo contener las lágrimas. Mi padre puso la mano en el hombro de mi madre, suavemente, pero lo suficiente para que mi madre no se endureciera en palabras. Sentí que se me cerraba la garganta, pero tragué. No, iba a dejarme vencer en este momento. Doña Elena me miró largo rato, después lentamente dijo cada palabra. Bueno, eres lista. Pero nuestro hogar no encaja con el tipo de nuera que discute con lógica. Si no vas a seguir los principios de nuestra casa, hasta aquí, que se cancele. Para no perder más tiempo, oí de nuevo la palabra cancelar, pero esta vez ya no me asustó. Vi el en verdadero propósito de doña Elena. No necesitaba la boda por su hijo. Necesitaba a alguien que entrara en su mundo para seguir controlándolo todo. Miré a Santiago por última vez. Seguía sin mirarme.
Su espalda se encorvaba como si esperara que yo cediera voluntariamente para que él no tuviera que elegir. En ese momento comprendí una amarga verdad. Si cedía ahora, cedería para siempre, hasta que no quedara nada de mí misma que pudiera mirarse al espejo. Enderecé la cabeza. Miré directamente a doña Elena. Voz tranquila, pero firme. Señora, lo que ha dicho está muy claro. Lo mío también está claro. Usted y su familia decidirán. No estoy suplicando, no estoy discutiendo, no estoy llorando. Me quedé sentada erguida como alguien que ha terminado de poner su límite. En la sala, nadie más habló. Y en ese momento, entendí que este compromiso ya no era un encuentro, sino un enfrentamiento entre el poder y el respeto propio. Cuando terminé mis palabras, la sala cayó en un silencio difícil de contener, como un hilo tensado con cuidado del que no se sabe cuándo se romperá. Doña Elena me miró largo rato, el pelo, los hombros, mis manos en el borde de la mesa, como si buscara una grieta por la que colarse. Santiago a mi lado palideció. No me miró, ni a mí ni a su madre. Miró la taza de café, como alguien que mira un abismo sin saber cuándo se vaciará. Sentí un poco de lástima, pero era esa lástima de quien siente pena, pero no puede extender la mano. Su Renato habló suavemente, casi para sí mismo. Dejemos, para pensar en ello. Doña Elena no lo miró. Solo apretó los labios ligeramente. ¿Pensar para qué? ¿Para que ponga más condiciones al volver a casa? La expresión ella que usó doña Elena sorprendió ligeramente a mi madre. La vi ponerse la mano en el pecho como si la hubieran empujado en un lugar doloroso. Mi padre entonces, voz clara, baja, pero firme. Señora, puede no estar de acuerdo, pero no tiene derecho a insultar. Mi hija no es una mercancía que se regatea, ni tampoco es una criada que se hace entrar en su casa para controlarla, desde el sueldo hasta cada respiración. En ese momento, toda la sala se detuvo. Las palabras mercancía y controlar eran exactamente todo lo que yo había contenido desde el principio. Y al decirlo, mi padre, esto ha sido una decisión de respeto a la persona, no una pelea. Renato se inquietó. Vamos, cálmense. Vamos a hablar con tranquilidad. Pero doña Elena ya había cogido el bolso y se levantaba con el rostro enrojecido, los ojos brillantes. Ya no hace falta hablar más. Cancelado todo. ¿Para qué un compromiso así? Se dio la vuelta y se fue hacia la puerta. Santiago se levantó de inmediato como un reflejo. Mamá, mamá. Y corrió tras ella, casi golpeando la mesa. Me quedé sentada, rígida, como si algo presionara mi corazón. No por el miedo a que el compromiso se cancelara, sino por la verdad clara en ese momento. En el momento más importante de elegir, eligió a su madre. Me dejó allí, delante de mis padres, delante de todos. También se levantó Bruno, pero antes de dar un paso, doña Elena le gritó de vuelta: «Bruno, quédate ahí». Bruno se detuvo, apretó los puños a ambos lados, miró a su hermano, después a mis padres, lleno de frustración e impotencia en los ojos. Bruno bajó la cabeza profundamente. «Padre, Ana, les pido disculpas en nombre de todos. Una simple disculpa». Pero oí la bondad que quedaba en medio del derrumbe. La puerta del salón privado se abrió y se cerró. Los pasos de fuera se alejaron, despacio. En la sala, solo quedábamos nosotros y una mesa de comida que ya no estaba fría. Pero todos los corazones ya se habían enfriado. Acerqué la mano para consolar a mi madre. Sentí el temblor de su hombro. Mi padre estaba allí de pie, respirando hondo, sin apartar la mirada de la puerta que acababa de cerrarse. No lloré, solo sentí que por dentro había un vacío, un tipo de vacío aterrador porque no hace ruido, como si lo aspirara el viento, pero tú aún tienes que mantenerte erguida. No recuerdo cómo salí del salón privado. Solo recuerdo que, cuando salimos al pasillo, la luz amarilla del restaurante se derramaba sobre el suelo brillante, tan limpio que no parecía natural, tan limpio que era frío. Los otros clientes, de fuera, seguían riendo.
haciéndose fotos, diciendo palabras bonitas, mientras yo era como si hubiera aparecido en la ocasión equivocada de otra persona. Alguien que caminó en la dirección equivocada. Mi padre caminó primero. Cada paso suyo era firme, sin prisa, sin nerviosismo, como alguien que camina bien, aunque por dentro algo arda. Mi madre iba a mí, o al lado, la mano agarrada con fuerza al asa del bolso, los nudillos poniéndose blancos. La oí respirar con calma, conteniendo el llanto que no quería salir, como sonido. Quise abrazarla en ese momento, pero tenía miedo de que, si la abrazaba, se rompería. A veces, la gente aguanta no porque sea fuerte, sino porque no puede permitirse el lujo de ser débil. En el vestíbulo, el personal de recepción sonrió y preguntó, ¿ya se van? Asentí sin palabras. Mi padre respondió por mí, manteniendo la voz educada. Sí, gracias. El empleado asintió. No sabía si despedía a una comida o a algo que se había roto. Afuera, el aire de la noche acarició levemente. Le puse mi chaqueta sobre los hombros a mi madre. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Tienes frío, hija? La pregunta de mi madre me golpeó con fuerza. En medio del dolor que sintió por el desprecio a su hija, seguía preocupándose de si yo tenía frío. Así es una madre. El taxi llegó. Mi padre le abrió la puerta a mi madre. Después se sentó delante. Me senté detrás, a su lado. Cuando el coche arrancó, miré el restaurante por última vez. Había un espejo que reflejaba la luz. Brillaba como una trampa. No, vi a Santiago. Tampoco la sombra del hombre que hacía un rato me había retirado la silla y dicho, «Estoy aquí». Solo silencio, y ese silencio era más ruidoso que todo lo que se había dicho. En el taxi, nadie habló. El aire acondicionado soplaba sin parar. Las ruedas rodaban sobre el asfalto. Miré hacia afuera. Las luces de Madrid. Gente comiendo, paseando, riendo. La ciudad continuaba. Como si nada hubiera pasado en nuestra historia. Cada uno tiene su propia vida. Es así. Pero la sensación que tuve fue como si me hubieran empujado de un barco y la orilla ya estuviera lejos. Mi madre no pudo contenerse. Las lágrimas fluyeron en silencio. Solo un par. Sin sonido. Rectas por la mejilla. Le di un pañuelo. Lo cogió rápido, se limpió la cara y se giró como si tuviera miedo de que el conductor la viera. Así son los mayores. Incluso en el dolor mantienen la dignidad. Mi padre, delante, seguía callado. En el espejo del coche, vi que sus ojos estaban enrojecidos, pero su mandíbula erguida. Un hombre que toda la vida ha estado de pie delante de la clase, ahora está sentado ahí en silencio como una roca. Callado no porque no tenga nada que decir, sino porque, si hablara, las palabras podrían no ser adecuadas delante de su hija. Me pregunté, si lloro ahora, ¿qué harán ellos? Quizás mi madre me abrace, quizás mi padre se enfade. Pero no lloré. Solo sentí que por dentro estaba vacía. Un tipo de vacío aterrador porque no hace ruido, como aspirado por el viento. Pero tienes que seguir de pie. Pasamos por un puente, una larga línea de luces amarillas. De repente, recordé los ojos de Santiago cuando corrió tras su madre sin mirar atrás. Ese momento, mi memoria se repetía una y otra vez. No le culpaba por seguir a su madre por respeto. Solo me dolió que la siguiera y me dejara allí como una extraña. «Hija», llamó mi madre con suavidad. La miré. Me miraba. La voz temblaba. «¿Estás bien?» Mi boca quería decir, «Estoy bien», pero se me cerró la garganta. Solo pude responder, «Estoy aquí, mamá». Mi madre me cogió la mano. La suya estaba fría. Se la calenté. «Tu suegra te asustó, pero tiene miedo de que pases necesidades». La miré e intenté sonreír. «Mamá, lo más difícil es hacerse la vida difícil a uno mismo. Yo no voy a hacer eso». De repente, mi padre habló desde delante, profundo y despacio, sin girar la mirada,
Con los ojos fijos al frente, habló como un recordatorio. No te equivocaste. Oí esas 3 palabras, y mis ojos se quedaron rígidos. Mi padre continuó con la misma voz. Dijiste lo justo. Dijiste el límite. Está todo bien. No te contengas por miedo a las palabras de los demás. Si cedes una vez, creerán que pueden doblegarte de nuevo. Apreté con fuerza la mano de mi madre. Sé que mi padre estaba furioso, pero se controlaba para que esta no fuera una noche de reproches para mí. Miré hacia afuera. Un largo semáforo en rojo nos detuvo y de repente comprendí que el apoyo verdadero no es la promesa estoy aquí, sino el no te equivocaste de los padres. Cuando llegamos a Malasaña, mi padre le pagó al taxista y le recomendó que tuviera cuidado. Mi madre me llevó escaleras arriba. Cada peldaño de la vieja escalera de cemento sonaba clap, clap. Cuando la puerta del piso se abrió, olor a jabón del suelo y al arroz del día anterior me llegó, familiar, tan familiar que estuve a punto de doblar las rodillas. Hay lugares en los que, al entrar, sientes la seguridad. Mi madre fue a la cocina a calentar agua. Sus manos aún temblaban. Mi padre fue directo al oratorio. Encendió una vela y se quedó de pie un largo rato. Me senté en la silla mirando mis zapatos, aún limpios por fuera, pero sucios por dentro. Pensé en la caja de turrones y la botella de vino cuidadosamente envueltas, todas las cosas que llevamos con corazón, y en los últimos momentos se convirtieron en atrezo de un espectáculo de poder. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Santiago. Solo 4 palabras. Has llegado a casa. Miré la pantalla con la mano apoyada sobre ella, pero sin poder escribir. No sabía cómo responder diciendo que ya había llegado, pero que por dentro aún no había llegado. Que aún le quería, pero tenía miedo. Que hoy, él, día que corrió tras su madre, ¿qué más seguiría mañana? Apreté la pantalla. Dejé el teléfono boca abajo. Mi padre salió del oratorio. Me miró. Duerme pronto esta noche. Mañana, piénsalo. Asentí. Mi madre trajo un vaso de agua caliente y lo puso delante de mí. Bebe, hija, para que el cuerpo se caliente. Cogí el vaso. El vapor subía, y mis ojos se quedaron rígidos. No, lloré con ruido. Solo sentí que por mi mente pasaba un dicho. En la vida, lo que más hay que temer no es la pobreza, sino al mal compañero. Noche en Madrid, silencio. Pero por dentro, una herida que se había abierto, la herida llamada silencio. Al día siguiente, lloviznaba en Madrid. No lo suficiente para mojarte, solo lo suficiente para que el corazón se enfriara. Me levanté temprano, preparé una infusión caliente de jengibre y miel para mi madre. Después, me senté en el trabajo. Como siempre, el proyecto continuaba. El correo electrónico continuaba. La vida continuaba exigiéndome el tiempo y el trabajo justos, como si nada hubiera pasado la noche anterior, salvo la punzada que no cesaba en el pecho. La noticia corrió rápido como el humo al viento. En nuestro edificio de Malasaña, una vecina de mi madre le preguntó en el portal, ¿qué tal el compromiso, Clara? He oído que hubo algún problema. Mi madre sonrió para salir del paso, pero al llegar a casa se sentó mirando la ventana con tristeza. Mi padre no dijo mucho. Solo recordó una única frase. No dejes que la lengua ajena te dicte. Entiendo que mi padre temía que yo me ablandara por los cotilleos, porque en nuestra cultura hay cosas que nadie atribuye en papel, pero que muerden fuerte. La vergüenza, el qué dirán. Santiago por su parte desapareció. Sin llamadas, sin visitas. Solo un mensaje. ¿Has llegado a casa? Después silencio. No respondí. No por altivez, sino porque me daba miedo responder y volver voluntariamente a la misma situación. Pasaron 8 días. Santiago me escribió. Déjame verte un momento, por favor. Leí el mensaje con la mano paralizada sobre el teclado. Una parte de mí quería negarse de inmediato para no sufrir más.
pero otra parte quería enfrentarle para ver si aún era el hombre en el que confiaba. Quedamos en una pequeña cafetería en el barrio de Chueca. No muy ruidosa, lo suficientemente tranquila para hablar sin que nos oyeran. Llegué 10 minutos. Antes, pedí un café americano caliente. No pedí té. Me recordaba al sonido de la taza como un martillo el día del compromiso. Santiago llegó, la camisa arrugada, ojeras. Se sentó frente a mí. Me miró como alguien que espera que todo se aleje para siempre. Habló primero con la voz ronca. ¿Estás bien? Respuesta breve. Trabajando. Asintió y se apresuró a continuar, como si tuviera miedo de que me levantara. Mi madre lleva días con la tensión alta. No puede dormir. Dice que tú y tu familia la habéis asfixiado. Oí la palabra asfixiado y mi corazón se heló en un latido. No le hice callar. Le dejé terminar, porque las personas son más claras cuando creen que tienen razón. Santiago bajó la cabeza, con las manos entrelazadas. Sé que mi madre es muy fuerte, pero puedes ceder un poco para que se calme, aunque sea por unos meses, y después, poco a poco, lo vamos afrontando. Le miré. Le pregunté despacio, ¿a qué te refieres con ceder? Dudó. Él, dinero, dáselo a mi madre. No tiene mala intención. Solo quiere una garantía. Solo quiere probar tu corazón. Probar tu corazón. 2 palabras que fueron como agua fría derramada por el cuello. De repente, me reí, pero no fue una risa alegre. Dilo otra vez. Tu madre ha probado mi corazón con un ultimátum y humillando a mis padres. Se sorprendió y se explicó rápido. No, no estoy diciendo que tenga razón. Es que de verdad tengo miedo de que se ponga enferma de verdad. Dejé la taza de café. Le miré directamente a los ojos. Santiago, escúchame bien. No se puede construir el respeto sobre el control. Si cedo hoy, mañana también cedo. Y pasado, mañana me vuelves a prometer la enfermedad de tu madre como excusa. Cuando tengamos hijos, ¿cuándo va a terminar? Santiago se quedó rígido. Sus ojos se enrojecieron. Yo también sufro. Estoy entre mi madre y tú. No bajé la voz, pero hablé despacio para que oyera cada palabra. No, no estás entre tu madre y yo. Estás entre crecer y seguir siendo un hijo que le tiene miedo a su madre cuando ya es adulto, pero que aún deja que su madre decida por vosotros. ¿Para qué casarse, entonces? Santiago se quedó callado. Esta vez no era el silencio de quien se esquiva, era el silencio de alguien a quien le han golpeado en el punto exacto del dolor. Saqué de mi bolso un sobre fino. Lo puse sobre la mesa. Santiago lo miró como si mirara algo desconocido. ¿Qué es esto? Una cita para asesoramiento prematrimonial con la doctora Herrera, psicóloga especialista en familia. Santiago frunció el ceño. ¿Psicóloga? Asentí. Sí. El problema que tenemos no es el 70% del sueldo. El problema es que tú aún no has deshecho el nudo psicológico que te tiene atado a tu madre. Te estoy dando una oportunidad. Cada palabra mía era clara como marcas en un mapa. El sábado, a las 9 de la mañana. Ven conmigo. Si no vienes o vienes. Pero sigues creyendo que la mujer debe ceder para que todo esté bien. Terminamos. No voy a discutir más. Se acabó. Santiago me miró largo rato. Por primera vez le vi verdaderamente confuso, como alguien de pie ante una puerta. Si entra, necesita cambiar. Si no entra, lo perderá todo. En ese momento, sonó mi teléfono. Un mensaje de Bruno. Ana, has hecho lo correcto. No puedo decir mucho, pero tienes razón. Lo leí y no respondí. Solo sentí que una pequeña piedra había caído en el lugar correcto en mi pecho. Incluso dentro de aquel hogar había alguien que entendía el bien y el mal. Volví a mirar a Santiago directamente. No me pidas que ceda, pídete a ti mismo, valentía. El sábado, a las 9 de la mañana, estaba frente al edificio de la clínica en la Gran Vía. El día ya era claro,
pero sin calor. Llegué 5 minutos antes, no por nerviosismo, sino porque quería afrontar esto activamente. Me senté en la sala de espera, la espalda recta, las manos sobre el bolso. No, miré el teléfono. Solo miré la puerta. En mi mente apareció de repente el dicho: la honestidad necesita valentía. La puerta de cristal se abrió. Entró Santiago con una camisa azul, el pelo bien peinado, pero con las ojeras aún presentes. Me vio, se detuvo un momento, después se acercó con voz suave. «Ya estoy aquí». Asentí. Sí, sin más. No le elogié. No quería que pensara que su llegada era un favor. Era la responsabilidad mínima de quien quiere entrar en el matrimonio. Santiago se sentó a mi lado. Le oí respirar profundamente. He tenido que mentirle a mi madre. Le he dicho que iba a ver a un cliente. Si se entera, montará un escándalo. Le miré. Ya has llegado hasta aquí. Afronta el resto. Santiago no respondió, pero su garganta se movió como si tragara saliva. Al frente, la recepcionista nos llamó para entrar. La sala de consulta era luminosa, un sofá, libros en la estantería, algunas plantas pequeñas. La doctora, Herrera, tenía sus 40 y tantos años, voz serena, mirada directa, pero sin intimidar. Nos invitó a sentarnos y habló con claridad desde el principio. Hoy no buscamos quién tiene razón y quién está equivocado. Buscamos el mecanismo que los une y si quieren examinarlo. Santiago bajó ligeramente la cabeza. Yo me senté erguida, pero sin tensión. La doctora preguntó: «¿Quién de los dos ha querido venir aquí?» Respondí, brevemente. Yo lo propuse. Santiago habló a continuación, como si tuviera miedo de que la doctora creyera que le habían obligado. Pero yo también quería venir. No quiero perder a Ana. La doctora asintió. Bien. El chico primero. ¿Por qué le cuesta enfrentar a su madre? Santiago guardó silencio unos segundos, y después habló con voz ronca, como una confesión. Tengo miedo. La doctora no se apresuró a preguntar de qué. Se detuvo un momento para que Santiago caminara por su propio camino. Santiago respiró rápido. Tengo miedo de que mi madre se ponga enferma, de que llore, de que diga que soy un ingrato. Una vez amenazó con hacerse daño para que yo fuera feliz. Oí eso y se me apretó el pecho, no de pena, sino porque comprendí. En la mente de Santiago, contradecir a la madre era equivalente a matarla. Una trampa psicológica verdaderamente peligrosa. La doctora se inclinó suavemente hacia adelante. ¿Ya ha visto que eso es una forma de control emocional? Su madre usa la enfermedad, el llanto o la falta de gratitud para obligarle. Pero, en realidad, usted siempre elige la misma dirección. Santiago se sorprendió, sus ojos se enrojecieron. Pero mi madre no es mala. Está preocupada. La doctora asintió. Creo que su madre le quiere, pero el amor distorsionado puede seguir hiriendo a los demás. La pregunta es, ¿quiere seguir viviendo con ese miedo toda la vida? Los puños de Santiago se apretaron. Le miré las manos. Los nudillos se pusieron blancos. No intervine. Este era el camino que tenía que recorrer solo. La doctora me miró. Ana, ¿qué es lo que usted no puede aceptar? Hablé con claridad, sin volver a contar todo lo que pasó. Dije solo la esencia. No puedo aceptar el control en nombre de la preocupación por el futuro. Y no puedo aceptar que se quedara callado cuando le faltaron el respeto a la dignidad de mis padres. La doctora asintió. Usted está poniendo un límite. Respondí. Sí, un límite, para el respeto mutuo. La doctora volvió a mirar a Santiago. ¿Ha oído lo que ha dicho? ¿Qué siente? Voz ronca de Santiago. Siento que soy un cobarde. Vi que esa frase no era para buscar pena, era un puñetazo que se dio a sí mismo. La doctora no le desanimó. Usted no es un cobarde. Está aprendiendo a tener miedo. Pero un adulto puede aprender de nuevo. Puede querer a su madre. Puede serle leal.
pero no deje que controle su vida. El respeto a los padres no equivale a una obediencia incondicional. Santiago levantó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo lo hago? La doctora le dio 3 pasos concretos. Primero, reconozca cuando su madre usa la enfermedad, el llanto o la falta de gratitud para obligarle. Segundo, responda brevemente, con respeto, pero con firmeza. Tercero, si continúa, termine la llamada o salga de la situación. Eso no es una grosería, eso es un límite. La doctora miró directamente a Santiago. Practique ahora. Supongamos que su madre pide que Ana le dé el dinero. Santiago se mordió los labios, tembló un momento y después habló despacio. Mamá, sé que os preocupáis, pero el dinero de nuestra familia lo vamos a administrar nosotros. Si no respetáis nuestra decisión, os pido que terminemos la conversación por ahora. Después de decir eso, respiró fuerte como alguien que acaba de correr una larga distancia. No le elogié, solo le miré. Por primera vez, después de muchos días, vi una pequeña decisión propia en sus ojos. Pequeña, pero real. Cuando la sesión de asesoramiento terminó, casi 1 hora después, salimos al pasillo. Santiago habló suavemente. Siento que las cosas empiezan a tener su nombre correcto. Le respondí. Cuando le das a las cosas el nombre correcto, conoces el camino. Santiago asintió. Bajó la mirada a los zapatos. Voy a intentarlo. No para contentar a mi madre, para no perderme y para no hacerte daño. Oí esa frase. Por dentro, aún no estaba lista para confiar plenamente, pero supe que algo había cambiado. Santiago ya no me pedía que cediera. Había empezado a mirar su propio miedo. Y a veces es suficiente que una persona tenga el valor de mirar su propia preocupación. El nudo empieza a aflojarse. 3 días después de la orientación, Santiago me mandó una foto de su nueva habitación. No era grande, unos 10 metros cuadrados, paredes pintadas de blanco, una ventana con vistas a un pequeño patio con una bugambilla. En la esquina, una cama, una mesa vieja a su lado y un fogón eléctrico en la estantería. Al verlo, pensé de inmediato. Parece la habitación de un estudiante en una residencia. Santiago respondió. Siento como si me hubieran aflojado la ropa que me quedaba, muy apretada. No le hice muchos elogios, solo le pregunté. El alquiler, la luz. ¿Ya tienes el plan? De inmediato respondió. Ya tengo una hoja de cálculo. Tengo una cantidad fija que no toco. Leí eso y mi interior respiró un poco. Cuando una persona habla de hoja de cálculo, ha empezado a vivir usando la cabeza, no solo la emoción. El día que Santiago se mudó con sus cosas, no fui a ayudar. No porque tuviera el corazón frío, sino porque le había dejado claro que no quería ser su nuevo apoyo. Solo le escribí. Si necesitas ayuda, dímelo. No tengas vergüenza. Me envió el emoji de asentir. Después, una línea más. Lo haré solo. Esa noche, me hizo una videollamada. La pantalla mostró el caos. Bolsas abiertas, ropa esparcida, edredón aún desordenado. De pie en el centro de la habitación con el pelo despeinado, sonrió con cansancio. No sé por dónde empezar. No le di un sermón. Hablé como una gerente de proyectos dando trabajo. Empieza, por lo pequeño. Ordena la ropa, saca la basura, limpia el suelo, un paso cada vez. Me preguntó. Fácil de decir, ¿no? Le respondí. Fácil o difícil. Lo importante es que lo hagas. Sonrió, colgó el teléfono para hacerlo de verdad. Un pequeño gesto. Pero para alguien acostumbrado a que otros le mandaran, era la primera vez que él mismo decidía por sí mismo. En los días siguientes, Santiago empezó a enfrentarse a la vida real. Por la mañana, al trabajo. Por la noche, al mercado. De pie ante la estantería de los condimentos como un estudiante ante un examen que no conoce. ¿Cuál es la diferencia entre la sal normal y la sal yodada? Me preguntó. Las dos salan,
Compra la normal. Me respondió. Cada respuesta tuya es como cortarla. Conversación. Me reí sola. Hasta la sal. Empieza la inteligencia. Una noche quemó un huevo. El fuego muy fuerte. El borde se quedó negro. Me mandó una foto con el mensaje. Parece la luna bombardeada por un asteroide. No me reí de él. Solo escribí. Baja el fuego. Hace falta paciencia. Respondió. Estoy aprendiendo a tener paciencia con el huevo y conmigo mismo. Esa frase era un poco triste, pero verdadera. La parte más dolorosa no era la cocina, sino el teléfono. Al cuarto día en la habitación, la madre de Santiago llamó. No lo oí directamente, pero Santiago me contó cada detalle, como si necesitara comprobar si lo que había hecho era correcto. Cuando su madre llamó a las 8 de la noche, la voz dulce y pesada a la vez. ¿Dónde estás? ¿De verdad me has abandonado? Santiago respiró hondo, recordando la lección de la doctora. Breve, con respeto, firme. Mamá, he salido para ser independiente. Sigo aquí para vosotros, pero también necesito vivir mi propia vida. Su madre usó de inmediato su arma favorita. Tengo la tensión alta, no puedo dormir. ¿Quieres que tu madre se muera? Al contar esto, Santiago, sentí también la tensión de hablar así. Necesitaba vencerse a sí mismo primero. Santiago me contó que su mano tembló al oír esa frase. Se le cerró la garganta, pero aún así habló. Mamá, si estás enferma, ve al médico. Mandaré dinero para la medicina. Te llevaré si hace falta. Pero no, puedes usar la enfermedad para detenerme. Su madre lloró. Amenazó con cortar la relación, crear problemas con los parientes. Santiago me contó que a cada momento quería ceder para que el dolor terminara, pero recordó la imagen de su hermana a la que su madre había quemado años atrás. Se recordó a sí mismo desde niño, cuando su madre le mandaba callar. Dijo una frase para terminar la llamada. Mamá, cuando estés tranquila, hablamos. Ahora, me voy. Y colgó. Después, se quedó sentado mucho rato, el corazón acelerado. Me mandó una línea. Lo he conseguido. Respondí. Sí. Si lo has hecho una vez, puedes hacerlo de nuevo. No lo elogié demasiado. No quería que se acostumbrara a los elogios. Necesitaba acostumbrarse a la responsabilidad. Una cosa que noté desde que Santiago se fue. Ya no usaba a su madre como excusa para pedirme que cediera. Ya no me llamaba para que le salvara cuando su madre hacía algo. Hacía las cosas primero, después me lo contaba. Un gran cambio. Las sesiones de terapia de Santiago eran regulares. Él mismo concertaba las citas, él mismo iba. Un día me escribió. La doctora me ha pedido que escriba las frases que mi madre suele usar para controlarme y que escriba la manera correcta de responder. Leí eso y pensé, así es el ejercicio correcto para adultos. El nudo psicológico no se deshace en un enfrentamiento. Se afloja poco a poco. Por fuera, los cotilleos continuaban. Al volver un día del trabajo, una conocida de mi madre en la esquina me preguntó, ¿qué tal la boda, Ana? He oído que hubo un problema. Solo sonreí. Ahí vamos. No conté. Los cotilleos consumen energía. Mi padre había dicho, no le expliques nada a quien no vive tu vida. En la segunda semana, Santiago empezó a mencionar a su hermana Lara, de la que se había alejado y con la que no hablaba desde hacía muchos años. Ya no era un cotilleo. Era una herida escondida bajo muchos años de silencio. Pensé, sí, entonces alguien hubiera estado de su lado, quizás no se habría ido. Leí eso. El corazón se me cayó. Entendí el dolor que sentía, el dolor por la hermana, pero también entendí que él se veía en la historia de su hermana y tenía miedo, de que la historia se repitiera. Pero ahora yo podría ser Lara en el siguiente capítulo. Una noche me llamó, tono serio. Ana, quiero buscar a Lara. No le pregunté por qué. Sabía la respuesta. Quería recuperar una verdad. Quería romper el hilo de ocultamiento de su familia. Solo le pregunté,
¿Tienes alguna pista? Santiago habló. Recuerdo que Clara, la amiga de mi madre en la oficina de antes, una vez dio una pista. Puedo buscar a los amigos del colegio de Lara. Quizás alguno sepa. Le dije, hazlo, pero sin prisa. Un paso cada vez. Con un plan. Santiago se rió un poco. ¿Tú y tu plan? Respondí. Sí, porque tu vida lleva mucho tiempo, sin un plan tuyo, sino de otra persona. Por eso se acostumbró tanto a decidirlo todo. Santiago se quedó en silencio un momento, después habló bajo. No quiero que nadie más escriba el guión de mi vida. Esa noche, al apagar la luz, imaginé la imagen de la habitación pequeña con la bugambilla fuera de la ventana. Un hombre, aún aprendiendo a fregar los platos, poniendo límites en las llamadas de teléfono, buscando a la hermana que se fue hace muchos años. No podía asegurar que todo saldría bien, pero vi que la dirección de la vida ya había cambiado, porque cuando una persona tiene el valor de cuidarse a sí misma, incluso en algo, como un plato, llegará el día en que también tendrá valor para cuidar de las grandes decisiones. Y para mí, ese era el verdadero fundamento para el futuro, no el dinero en manos de otro, sino el valor en el corazón de quien está a tu lado. Santiago hizo la búsqueda de Lara paso a paso, como prometió. Primero, habló con Clara, la antigua compañera de su madre en la oficina. No preguntó mucho, se presentó formalmente y pidió la oportunidad de encontrarse. Clara no le invitó a Bunto, su casa, quedó con él en un banco del Parque del Retiro. Yo no fui. Solo le recordé. Pregunta directamente, pero mantén la calma. No hagas que se ponga a la defensiva. Esa tarde recibí noticias breves. Clara no tenía la dirección exacta de Lara, pero recordaba que una amiga íntima de Lara trabajaba en la industria del conto, turismo, y tiempo atrás le había conseguido un billete para Salvador. Clara aún tenía el antiguo número de la amiga. Santiago cogió el número y llamó. La primera llamada no fue atendida. La segunda, la mujer del otro lado se quedó en silencio al oír el nombre de su madre. Santiago tuvo que explicarse con claridad. No llamo para crear problemas. Soy el hermano menor de Lara, solo quiero que sepa que no la he olvidado. Esa frase ablandó a la mujer. Aceptó consultarla primero antes de responder. Por la noche, Santiago me mandó una captura de pantalla del mensaje que había escrito. Sin adornos, solo unas líneas. Lara, soy yo, Santiago. Si aún estás enfadada, lo entiendo. Pero quiero decirte que te pido disculpas por haber crecido sin saber que existías. No te pido que vuelvas. Solo quiero llamarte hermana al menos una vez. Lo leí con la garganta apretada. Hay disculpas que llegan tarde, pero que aún son suficientes. Después de 2 días, llegó la respuesta. No un mensaje, sino un largo correo electrónico enviado a través de la amiga. Santiago me pidió que le diera un tiempo tranquilo para leerlo en su habitación. Cuando llegué, estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada en la cama, el portátil encendido, los ojos enrojecidos, pero no del tipo que ha llorado mucho. El rojo de alguien obligado a estar despierto mucho tiempo. Me dijo, Lara ha respondido. No, parafraseó con sus propias palabras. Me pasó el portátil para que lo leyera y él también lo leyó con sus propios ojos. Despacio, Lara escribió que vivía desde hacía más de 10 años en Salvador con un marido y una hija pequeña. No contó los dolores. Solo escribió la verdad. Antes de irse, pensó que era más fácil morir fuera que vivir en una casa donde cada respiración necesitaba permiso. Dijo que no culpaba al hermano menor porque él era muy niño entonces, pero culpaba la manera en que los mayores usaron la dignidad para destruir la juventud de sus hijos. Terminó la carta con una frase sencilla que, al leerla, me hizo soltar el aire del pecho. No necesito que pidas disculpas en nombre de mamá. Solo necesito que no lo repitas. Cuando Santiago terminó de leer, cerró el portátil y se encorvó profundamente un
largo rato. No lloró a gritos, solo respiró como alguien que finalmente deja un peso que lleva cargando mucho tiempo. Después habló bajo. Siempre pensé que Lara se fue porque cometió un error. En realidad, se fue para vivir. Me senté a su lado, sin abrazarle, sin darle palmaditas en el hombro. Solo hablé en voz baja para que oyera cada palabra. Ahora que lo sabes, tú también tienes derecho a elegir cómo vivir. Santiago me miró y sus ojos se iluminaron levemente. Quiero visitar a Lara, pero sin forzarla. Asentí. Pide permiso primero. No la sorprendas. Santiago dijo, sí, la respetaré. Esa noche me dijo una frase que me sorprendió. Tengo que hablar con mi madre. Le pregunté, ¿estás seguro? Santiago sonrió con calma. Si no hablo, seguiré, con miedo. Y si tengo miedo, también te fallaré a ti. No quiero ser la causa de tu dolor. No mencionó el dinero, ni la boda, ni la fiesta de compromiso. Mencionó el punto que Nortem, el motivo de que yo no fuera la siguiente víctima. Para mí, eso trazó una línea recta en mi pecho. Al día siguiente, Santiago le escribió a Bruno. Bruno respondió brevemente. Sí, vas a hacerlo. Hazlo de verdad. No vayas solo. Santiago me lo contó. No le pregunté de qué lado estaba Bruno. Hacía mucho tiempo que le había visto del lado correcto. Esa noche, cuando Santiago fue a casa de sus padres, no le acompañé. Me quedé en nuestro piso, pero siempre con el teléfono en la mano, no para entrometerme, sino para orientar si era necesario. Eran casi las 10 de la noche cuando Santiago llamó, la voz cansada, pero firme. Lo he conseguido. Me contó que, esta vez, no empezó por la madre. La escucha, dijo con claridad, como trazos en un mapa. Mamá, sé la historia de Lara. Voy a contactarla. No puedes prohibírmelo. Tampoco debes insultar a Ana ni a su familia. El dinero y mi vida, decido yo. Ese es mi mensaje. Su madre estalló. Como era de esperar. Prometió enemistad con los parientes, contarlo a todo el barrio. Pero esta vez Santiago no discutió mucho tiempo. Repitió una frase. Te quiero, mamá, pero no puedo aceptar el control. Cuando estés dispuesta a hablar con respeto, llámame. Después se levantó y se fue. Renato, esta vez, no volvió a la sala. Se quedó de pie cerca de la puerta, habló tranquilamente. Déjalo, mujer. Solo 2 palabras de un hombre acostumbrado al silencio. Pero para Santiago era la prueba de que no está completamente solo. Bruno también habló despacio y claro. Mamá, cuando el vínculo es muy apretado, ya no es amor lo que se siente, sino dominio. Tienes que dejar volar a tus hijos. La madre de Santiago se calló unos segundos, después siguieron sus gritos. Pero ese silencio, aunque breve, demostraba que ella sabía lo que estaba haciendo. Cuando Santiago salió por la puerta de su casa, sus manos ya no temblaban. Lo que sucedió fue el aflojamiento de una atadura, no la libertad completa. Pero algo era el comienzo. Santiago me lo contó. Después de decirlo todo me preguntó, «Fue muy cruel lo ¿y qué hice?» Respondí, «No. Lo cruel es llevar a otra persona al fondo contigo y llamarlo amor. Solo estás devolviendo tu vida a las manos correctas». Santiago se quedó callado un largo rato y después habló. «Quiero intentar que vivamos juntos, según lo que hablamos. 6 meses sin boda, sin grandes ceremonias, para ver si somos capaces de mantener los principios». Le miré. Acepté intentarlo si mantenías esos límites, no en una ocasión, sino en muchas. Santiago asintió. Lo entiendo. No te pido que confíes plenamente. Lo demostraré con hechos. Salí de su habitación, bajé las escaleras. El aire de la noche rozó el pasillo. De repente pensé, hay cartas que llegan tarde, pero llegan en el momento justo. En el momento justo para detener a un hombre en el miedo a la sombra de su hogar. Y en el momento justo para que una mujer supiera que no entraría en el
matrimonio cediendo, sino con un acuerdo claro, respeto, límites y responsabilidad. 3 días después del acuerdo, Santiago me mandó una foto de la habitación renovada, más limpia, la ropa ordenada, el edredón bien puesto y una pequeña planta en el alféizar de la ventana. Después de eso, un día me dijo: Ana, me gustaría invitar a tu padre y a tu madre a una cena sencilla aquí en mi habitación. No es una gran reunión, solo quiero que me vean como alguien que de verdad está cambiando, no solo como la imagen que les pintaron. Se lo conté a mis padres. Mi madre seguía un poco preocupada. Quizás sea solo para agradarte. Mi padre me miró un momento y dijo: Vamos a ver lo que hace. No lo que dice. Mis padres dijeron que sí. El viernes por la tarde fuimos. Mi madre llevó algunas frutas del mercado. Santiago estaba de pie en la puerta para recibirnos, el saludo bien hecho. Mamá, papá, los llamó natural, sin ser artificial. La comida no era perfecta, el caldo un poco salado, el pollo no cortado en trozos, iguales. Pero el valor estaba en que no me había pasado el trabajo a mí. Ni se sentó a esperar que le sirvieran. Él mismo cocinó, él mismo sirvió y él mismo recogió. Después, mi padre lo miró un momento y dijo: Estás cambiando. Eso es lo que importa. Santiago se inclinó profundamente. Les pido disculpas por el dolor que les causé en el restaurante. A partir de ahora, si a alguien les falta el respeto, yo daré la cara. Mi madre tuvo los ojos húmedos. Sé que no era fácil para mi madre creer de repente, pero vio algo que rara vez se ve. Un hombre que pedía perdón sin buscar excusa. Cuando se acercó la Navidad, llegó un paquete de Salvador. Santiago lo cogió. Lo abrió despacio y dentro había 2 pares de guantes de colores vivos. Uno para él, otro para mí. Sin palabras grandilocuentes, solo una pequeña tarjeta para que no tengáis frío en las manos ni en el corazón. Santiago levantó el paquete y lo abrazó contra el pecho, llorando en silencio. Esta vez no era llanto de fracaso. Era el llanto de una herida que empieza a sanar. La noche de Navidad, Santiago y yo paseamos por la Gran Vía. La ciudad llena de luces, mucha gente. Reían, cantaban, comían turrón y bebían chocolate caliente, el olor a luces y a comida pegado en el aire. En el momento exacto en que estallaron los fuegos artificiales, Santiago se detuvo y se giró hacia mí. No se arrodilló. Se quedó de pie, erguido, mirándome con unos ojos que eran diferentes ahora, ojos con elección propia. Ana, no te he prometido una vida sin tormentas, pero te prometo que, de ahora en adelante, no dejaré que nadie use el amor, la enfermedad o el honor para doblegarte. Seré el marido en el verdadero sentido, escudo en la tormenta, no el que te empuja a la tormenta. Me tendió un anillo pequeño y sencillo. ¿Quieres acompañarme así? Según lo que hablamos, con respeto, con límites, con responsabilidad. Miré los fuegos artificiales y después a él. Asentí, no porque hubiera vencido a nadie, sino porque vi los límites construidos con sus propias manos en la vida. Amar de verdad no es que uno ceda siempre para que todo esté bien, sino que los dos se levanten juntos por el otro cuando lo correcto es violado. Gracias por leer. Si esta historia les ha tocado, pueden compartir sus pensamientos. Y si están en una situación parecida, recuerden, el límite no es una grosería, es el amor propio. Y el amor propio es el fundamento del amor verdadero por los demás.